Atención, el siguiente vídeo muestra los problemas mentales de Croman. No se busca ni el insulto ni la crítica a nadie. Simplemente es un vídeo para pasar un buen rato. ¿Qué pasa, colega? Hoy te voy a enseñar cómo buscarte la vida en el campo, como los hombres, joder. Y lo primero que necesitas saber es qué ropa tienes que llevar. Cómprate un gorro de paja, a ser posible de estos que te cubren del sol para que la parienta no se queje. Por otro lado, llévate unos pantalones viejos, a poder ser rotos. Si no están rotos es que, joder, no has trabajado en tu puta vida. Por tercer lugar, llévate una camisa de tu abuelo, de estas que pica el cuello que no veas. Una vez que tengas todo eso, vamos al lío. O como dicen en mi pueblo, moza, enséñame una teta, que la otra ya me la imagino yo. Ten cuidado con este tipo de expresiones, porque a mí una vez me soltaron una de te suelto una hostia que haces noche en el cielo. Después de estas mamandurrias, coges el tractor, porque tienes que tener un tractor, y vamos a la era. Levántate pronto, porque si no, no va a haber quien curre en la era, a eso de las 6 de la mañana. Ponte a arar por lo menos hasta la 1, que es cuando tienes ganas de tomarte el vermú, y entonces tendrás que dejar de trabajar. Coges el tractor y para volver a casa puedes volver por la carretera. No olvides poner la sirena, porque es algo muy importante, o eso dicen de la seguridad viral o vial, como se diga. Para cuando te encuentres con alguno de tus vecinos, es importante que conozcas alguno de los saludos más importantes. El más importante de todos es ¡Ey, moza! ¿Qué tal tu nieto en la ciudad? Es importante que hagas énfasis en el ey. ¡Ey, moza! Repito, ¡Ey, moza! ¿Qué tal tu nieto en la ciudad? Hay otra opción que también puedes utilizar, que es muy conocida, y es levantar la cabeza, en plan ¡Ey! Es importante que termines con él. Lo puedes hacer con la boca o directamente con solo el ¡Ey! Repito, ¡Ey! Y levantas la cabeza. La otra opción es levantar la mano. Simple, sobre todo para cuando no quieres pararte a saludarle, porque en la campaña anterior de la aceituna no te dio los litros que te prometió de aceite. Y poco más. Ale, ya estás preparado para la vida moderna que nos espera a todos con esta crisis. Porque a este paso vas a tener que plantar patatas o recoger comida de la basura. Dale a like si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal de Croman y si no, a tomar por culo.